son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, también transmitiendo por la página de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo para aquellos que se puedan contactar a través de las redes sociales. Dejamos un número de contacto para quienes quieran mandar algún mensaje, alguna sugerencia u opinión. El WhatsApp es 387-5397-295. Repito, 387-5397-295. Bueno, en esta mañana fría de martes vamos a continuar con el punto en el que dejamos ayer el desarrollo del manual de conducción política. Para hacer un breve repaso, habíamos hecho una síntesis de lo que son las bolillas o el contenido del programa de esta materia que dictó Perón en la Escuela Superior Peronista y que después se compiló con el nombre de Manual de Conducción Política, uno de los libros más conocidos de Perón, y que desarrolla justamente todo lo que respecta al arte de la conducción, como la denominaba él, y en esto hace justamente toda una conceptualización de lo que son los elementos necesarios para llevar a cabo una conducción política. Y ya adentrándonos en el desarrollo puntual de cada bolilla o cada unidad temática, en la primera se habla de los elementos de la conducción política. Esto la verdad que a medida que lo vayamos desarrollando, la idea es poder vincularlo con situaciones concretas que nos están sucediendo a nivel político actualmente en nuestro país, porque ahí nos sirve un poco más para profundizar cuáles son las cosas que nos están faltando a la hora de plantearnos el desarrollo de una buena política o de una organización justamente que pueda hacer frente a los desafíos de este tiempo, sobre todo digamos para aquellos quienes aspiran también a ser conductores de los espacios que ocupan y que en este desarrollo, en este libro, están contenidos los elementos que también puso en juego Perón a lo largo de su tarea como conductor del movimiento. Entonces, como primera instancia, los elementos de la conducción que él menciona son el conductor propiamente dicho, los cuadros y la masa. Nosotros ya habíamos hecho algunas puntualizaciones en el día de ayer sobre estos tres elementos necesarios, esta trilogía fundamental para el desarrollo de una conducción política, que Perón la define como la arcilla con la cual se trabaja en la conducción, algo que hay que preparar, moldear y finalmente darle forma para conseguir un producto acabado. Entonces acá hay ciertas características que debe tener cada uno de estos elementos para poder llevar adelante una conducción a buen puerto. Entonces acá haciendo ya una puntualización sobre los conductores. Bueno, lo que dice acá Perón es que se dan casos de personas que han conducido siempre y lo han hecho bien sin asumirse como tales. Y otros que siempre habiendo estado en funciones de representatividad lo hicieron toda su vida mal. Esto trasladado en términos políticos lo veo constantemente con gente que es candidata eterna a lugares que en definitiva no representa mucho y que se mantiene solo en ese lugar, y uno encuentra en los barrios distintos tipos de dirigentes que conducen una porción de su espacio, ya sea dirigentes deportivos, vecinales, referentes culturales, etcétera. Ahí también hay una condición de conducción. Esto no se reduce solamente a la política partidaria. Nuestra sociedad, al estar atravesada por la organización y la convivencia, al ser el ser humano un ser social, naturalmente necesita y está presente la política para darse una organización que le permita subsistir y desarrollarse. Bueno, esta política es la que atraviesa a todos los estamentos de la sociedad. Entonces, desde un club deportivo hasta un centro vecinal, hasta una biblioteca popular, hasta incluso comedores y merenderos tienen referentes, tienen conductores de esos espacios que, conscientes o no,
aplican estos conceptos. Algunos mucho mejor que otros y muchos incluso sin haber tenido una formación teórica al respecto, sino que se hace también sobre la marcha y la organización misma. Entonces, bueno, acá dice Perón que la condición fundamental es la preparación de las personas que van a estar justamente a cargo de la conducción, y se hace un estudio de cuáles son las condiciones que deben tener para también el desarrollo de lo que él denomina los auxiliares de la conducción, porque justamente toda persona que está bajo la responsabilidad de conducir algo siempre cuenta con un equipo, que serían estos auxiliares de la conducción. Lo podemos pensar también en términos de las empresas o negocios, digamos, que tienen dueños, tienen gerentes, tienen distintas capas que también son auxiliares, digamos, para esta toma de decisiones, y que esos vendrían a ser los cuadros auxiliares en términos políticos y de lo que respecta también a la organización política social. Entonces, después hay una primera condición, ya hablando específicamente de la masa, donde Perón dice que hay que despertar en la masa el sentido de la conducción. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados para ser conducidos. Entonces hay dos tipos de preparación que tienen que ver con este aspecto. Uno es la preparación moral, donde dice la masa debe sentir el deseo y la necesidad de ser conducida. Ahí está también la aceptación o la comprensión de lo que se está haciendo, hacia dónde se está yendo, y lo que posibilita una participación activa. En la medida en que alguien es obligado a hacer algo, no hay justamente una conciencia que comparta esa acción. Entonces los resultados no van a ser los mejores. Pero si hay una preparación moral, en este caso, digamos, de un grupo de personas, sobre cuáles son los objetivos y la metodología para alcanzarlos, entonces ahí ya hay una preparación moral que genera un estado de ánimo y una actitud que se compromete con la conducción misma. Entonces, acá hay algo que dice Perón, que muchos creen que una masa se conduce mejor cuanto más ignorante sea. Y esto es un latiguillo que es frecuente escuchar, digamos, en comentaristas, sobre todo de la política, donde se expresa esta idea de que la política o los políticos quieren un pueblo ignorante. Esto puede ser cierto en aquellos que tienen intereses inconfesables, como lo existen y lo son los cipayos de este país, que justamente mientras el pueblo esté menos interiorizado o instruido sobre lo que es la cuestión cívica, política, social, económica, mientras más confundido esté, es más beneficioso para sus intereses inconfesables, como decíamos. Bueno, ahora un dirigente popular, alguien que se para del lado de la vereda del pueblo, justamente lo que menos necesita es un pueblo ignorante, sino lo que hay que forjar es un pueblo consciente de sus derechos y también de su responsabilidad, digamos, como sujeto histórico, como sujeto que escribe su propia historia. Entonces ahí eso requiere también una preparación que, llevándolo a ejemplos históricos, esta preparación es la que se dio desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando Perón, asumido en ese cargo, se encargó de realizar toda una prédica con los sindicatos y los grupos de trabajadores que iban conociéndolo y llegando a su oficina, para explicarles un poco también cuál es la revolución que había que hacer en la Argentina, la transformación social también que era necesario hacer, con la implantación de la justicia social como un modelo de país que justamente le iba a dar protagonismo a los trabajadores. Entonces ahí ya se produjo lo que es una preparación moral de todo ese conjunto de trabajadores que después asumió las riendas de su destino en el 17 de octubre, en ese glorioso Día de la Lealtad, donde van a rescatar a su conductor, a su líder. Entonces acá no vimos una masa ignorante que reaccionó de manera violenta, sino un pueblo que se movilizó pacíficamente porque era consciente plenamente de sus derechos. Y en este sentido, justamente quiero retomar un concepto de lo que fue el desarrollo que hace Eva Perón en Historia del Peronismo sobre la diferencia entre pueblo y masa, que ayer también hicimos una breve mención, pero que nunca está de más reiterarlo porque creo que es un poco
algo sintomático de esta época también que estamos vivenciando, la falta de constituirnos íntegramente como pueblo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre masa y pueblo? Que la masa no tiene ni conciencia social, ni personalidad social, ni organización política. Esto, esto se produjo a través de la degradación, digamos, que ya hay en este país hace mucho tiempo, en el cual fueron empeorando las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces, por tanto, se fue diluyendo esa identidad común que nos constituía, digamos, no como una masa, sino como un pueblo, y que todavía quedan algunos vestigios, nada más que son algunos rasgos identitarios que muchas veces no están conectados con lo que es un proyecto político de nación que sea realmente popular. Y esto lo quiero poner como ejemplo con lo que pasó con el Mundial, puntualmente con lo que fue el fervor, digamos, de la identidad argentina manifestada en la calle con el festejo de haber ganado un campeonato mundial, donde se hizo muy famoso un cántico que hablaba de los pibes de Malvinas. Bueno, todo esto que fue un cuadro maravilloso de aquel momento, después en términos políticos no vemos una traducción lineal. Esto también obviamente por falencias y errores propios de la política, donde el pueblo no encuentra una representación cabal de sus intereses, sino que cada vez está un poco más atomizado. Pero la cuestión Malvinas sí me parece que es algo identitario de la conciencia que tenemos como pueblo, de lo que es nuestra historia, de lo que son nuestros muertos y de lo que es una lucha que todavía es una herida abierta, digamos, es una ocupación por parte de una potencia imperialista en nuestro territorio que está depredando nuestros recursos y está pretendiendo someternos a la condición de colonia, peor incluso que una colonia. Es una esclavitud la que pretenden completa y absoluta. Es decir, quieren nuestro territorio, pero le molestamos quienes lo habitamos. Entonces, bueno, digo, acá hay algunos elementos que me parece que son parte de ese nacionalismo del cual todos nos sentimos orgullosos, pero que no encuentra una traducción o un correlato dentro de la representación política, al menos en estas instancias. Entonces, ahí digo, bueno, hay una cuestión de conciencia política que es necesario profundizar. Hay una identidad social que es la particularidad del ser argentino también, incluso respecto del resto de los pueblos hermanos latinoamericanos. Nosotros tenemos una manera de ser muy particular que genera muchas cosas a lo largo del mundo, tanto buenas como malas. Yo creo que mayormente son positivas. Hay un enamoramiento de la argentinidad más allá de lo que es cierta soberbia de algunos sectores y puntualmente para mí los porteños, pero después en lo que respecta a la identidad del ser nacional es una manera de ser muy afable que justamente genera un eco en el resto de los pueblos del mundo. Y por último la organización política, que eso es creo lo que nos está faltando, para lo cual es necesario la formación de los cuadros que lleven adelante ese tipo de organización que necesitamos. Entonces, en el esquema donde Perón plantea la preparación de la masa, es básicamente poder constituir estos elementos y generar esta conciencia y la formación y la instrucción de nuestro pueblo para que sea un partícipe activo, digamos, y con voluntad de acción. Entonces acá dice también Perón, el último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción en la conducción. Él no es solamente conducido, también se conduce a sí mismo. Él también es un conductor de sí mismo. Y esto lo relaciono con lo que fue también un poco el desarrollo de la comunidad organizada, donde Perón plantea que la integración en lo social es a partir de la elevación en términos individuales. Y esto quiere decir que uno, siendo la mejor versión de sí mismo, es la manera en la que puede hacer un aporte consciente y cualitativo dentro del conjunto y el colectivo. Y eso es muy importante porque siempre hablamos de que no hay que caer en la anulación del ser,
decir, bueno, deposito toda mi fe y toda mi humanidad en una persona que es la que le delego la responsabilidad de la conducción y yo me anulo en mis responsabilidades y en mis acciones también. Entonces, eso es un grave error que en la política justamente se ve que no resulta suficiente una persona o una individualidad como respuesta a la totalidad de los problemas, sino que esa individualidad también es un rol, tal vez con mayores grados de responsabilidad en una organización política, pero que hasta la última persona que forma parte de esa organización tiene una responsabilidad de conducirse a sí misma y de ser una parte activa y consciente dentro de esa construcción colectiva. Entonces ahí vemos donde también justamente en términos individuales cada uno por sí mismo tiene un valor que es importante poder volcar a la acción política y a la construcción de un colectivo. Bueno, después acá nuevamente retoma el punto de masas cultas e ignorantes, porque justamente Perón dice es imposible de conducir cuando no existen estos elementos en el sentido de la conducción. Algunos creen que una masa se conduce mejor cuanto más ignorante sea, pero también esto es lo que lleva justamente a que surjan los apetitos propios de una masa de ignorantes que son malos consejeros para la conducción. Entonces, si no hay una instrucción de la tarea a la que se está abocado y cuáles son, en definitiva, los objetivos finales, es muy difícil que surja el virtuosismo desde ese lugar, dado que siempre este tipo de esquemas dan lugar a las apetencias personales y a los egoísmos que siempre están a la orden del día. Entonces también justamente lo que queremos es que haya un pueblo con iniciativa propia, que discuta, que participe, que condicione también y que a su vez se manifieste con los descontentos que puedan existir. Bueno, pasando al siguiente punto, Perón habla de los pueblos con causa. Dice, cuando una masa no tiene sentido de la conducción y uno la deja de la mano, no es capaz de seguir sola y se producen los grandes cataclismos políticos. Entonces, dice, la masa misma se alza contra su conductor y lo echa abajo. Entonces ahí hay una inorganicidad que no permite la conducción política. Entonces esto ya genera un grave trastorno. Entonces, ¿cuál es la causa que debe tener un pueblo? Bueno, eso depende de las circunstancias de cada nación, de cada país, pero puntualmente en nuestra historia lo que hemos visto es que hay una causa de liberación, que es lo que justamente también, haciendo un traslado a los distintos momentos históricos, fue la lucha constante contra los imperialismos de turno que nos dominaban y la lucha por poder emanciparnos de esa dominación. Entonces ahí hay una causa que sigue latente porque también cuando mencionaba la causa Malvinas es justamente la causa de liberación de nuestro pueblo que todavía no está cerrada. Y mientras siga habiendo esa ocupación ilegítima por parte de esta potencia extranjera, entonces nuestra causa sigue vigente y sigue en pie. Entonces ahí, digamos, teniendo en claro cuál es la causa que nos convoca, es mucho más fácil poder tener una unidad, como decíamos ayer, de concepción y de acción. Entonces la unidad de concepción nos da una idea o una percepción similar de la situación y de lo que hay que hacer, y la unidad de acción es justamente volcar en la cuestión táctica y ejecutiva esa unidad de concepción de qué es lo que nos está convocando, cuál es la causa, en definitiva, por la cual estamos luchando. Entonces, esto es importante también poder tenerlo en claro, cuál es la causa por la que lucha nuestro pueblo y justamente cuáles son los objetivos por los cuales los dirigentes se tienen que poner al frente y conducir ese pueblo. Después dice Perón, el conductor debe ser un maestro. Entonces, esto es lo que le da la dificultad al arte de la conducción, porque además de conducir propiamente, hay que poder inculcar en la masa, hay que poder educar, digamos, justamente a los intermediarios de la conducción, porque no se puede realizar sobre personas y un conjunto que no esté encuadrado. Entonces ahí es una tarea, como decíamos, casi docente,
a la hora de poder transmitir e inculcar justamente los elementos o las condiciones que son necesarias para poder llevar adelante esa conducción. Entonces, por eso dice que la masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del conductor, que hablen en su mismo idioma y que sientan como él. Entonces esta es la tarea a desarrollar y lo que hay que un poco transmitir, porque ahí está justamente la unidad de concepción, que es lo que estamos pidiendo para saber en definitiva todos a dónde vamos. Entonces acá hay un ejemplo que pone Perón sobre lo que fue su experiencia y dice, bueno, que él en definitiva interpretó hacia dónde quería ir el pueblo y se puso al frente de esa marcha. Que eso es básicamente lo que hace un conductor, ¿no? Interpretar cuáles son los anhelos y los deseos del pueblo y poder llevarlos a buen puerto, poder hacerlos realidad, digamos, y que sean una realidad efectiva. Y planteándolo en términos de lo que está pasando electoralmente, justamente los candidatos no interpretan cuáles son los anhelos del pueblo. Entonces todo sobre una cuestión simplemente mecánica, casi azarosa de elegir caras, que en definitiva es ya un mero trámite de un domingo a la tarde, pero que en definitiva el trasfondo de todo esto es que no hay una interpretación concreta de los anhelos y los deseos de nuestro pueblo, ni nadie que se ponga al frente para representarlos como corresponde. Vamos a hacer un pequeño parate en este punto y le voy a pedir acá a Cristian, nuestro operador, que pongamos algunos temitas musicales y en breve volvemos con más Mundo Peronista Radio. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo, agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste y hoy lo quieres tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico, corazón, que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de todos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? Ves que bola y no gira, no sirve para nada porque está atascada, mi amor. Amor, no todo lo que brilla es oro, no quedó ni el oro en esta habitación que nunca alquilamos. Nos equivocamos de subte y terminamos en cualquier lado, destino taimado y siempre le hacemos caso. Tanto beso suicida
duerme por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Y si tocino gira no es bola, o es bola atascada y no sirve para nada, mi amor. Nena, no sabes lo embobado que estoy. Me siento fuerte y débil a la vez. Quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo, el Da Vinci del show. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en el y se me parte en 2 el cráneo, ese que tanto amas. Desbaratas mi seducción, verte a vos es ver un camión, y en tu sonrisa hay más. Bueno, estamos de vuelta acá con más Mundo Peronista Radio. Recordamos las vías de contacto para aquellos que quieran dejar algún mensaje. El WhatsApp es 387-5397-295. Repito una vez más, 387-5397-295. Bueno, estaba acá repasando algunos de los conceptos que siguen dentro de esta. Recordemos que estamos dentro de la primera unidad que tiene que ver con los elementos de la conducción política, el conductor, los cuadros auxiliares, la masa. Bueno, justamente hemos hablado de lo que implica la preparación de la masa, de que no sirve para la conducción una masa inculta e ignorante, sino que requiere una preparación tanto moral como espiritual para llevar adelante una buena conducción, que es importante tener una causa que convoque a ese pueblo, digamos, con identidad, con conciencia y con organización política, que esa causa justamente es la que moviliza y la que convoca y sobre la cual se sustenta el ejercicio de la lucha. Entonces, por eso también dentro de lo que venía planteando Perón, la formación en este sentido, tanto a nivel individual como colectivo, es muy importante para poder tener clarificado cuáles son los motivos por los que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sobre todo dentro de la política, donde intervienen muchos factores, a veces imponderables, pero que en definitiva la voluntad y la conciencia propia, si están bien guiadas, ahí es donde se van a obtener los resultados. Entonces, estos elementos son los que nos van dando una idea de cuáles son las condiciones que necesitamos desarrollar para poder recuperar un poco, si se quiere, esta tradición de organicidad que hemos visto a lo largo de nuestra historia,
para poder enfrentar los enemigos de cada tiempo y las circunstancias que nos determinaban a cada momento. Entonces por eso también el repaso de estos conceptos y la importancia de volver a las fuentes de lo que es la doctrina justicialista. Entonces, bueno, vamos a seguir con este contenido. Después Perón plantea la cuestión de la organización y los hombres, que acá siempre está el factor humano, digamos, como condicionante de todo proceso, porque dice Perón, pretender que los hombres sean perfectos dentro de los elementos de la conducción sería pretender lo imposible. Lo que nosotros tenemos que tratar es que sea perfecta a pesar de los defectos de los hombres. Cuando construimos una pared no nos fijamos de qué están hechos los ladrillos y solamente vemos si la pared nos cubre y el techo nos abriga. No pensamos que en los ladrillos se utilizan materiales como el barro y el estiércol. Esto es algo que también llevaba siempre a un comentario que hacía Perón sobre cuando le reclamaban por ciertos personajes que formaban parte del movimiento. Entonces él siempre decía, si solo me quedo con los buenos, vamos a ser muy poquitos y no vamos a llegar nunca. Entonces es necesario conducir a la totalidad también, a los malos. Y Perón también decía este ejemplo de que una pared también se levanta con barro y con un poco de estiércol. Entonces el tema es, bueno, qué lugar y qué ubicación le damos al estiércol o a los elementos, si se quiere, menos agradables, pensándolo en términos también de lo que es un movimiento social o político. Siempre hay personalidades o personajes que uno piensa que restan más que suman, pero en definitiva un movimiento como la amplitud que tuvo el justicialismo tiene que conducir a todos. Como dice aquel dicho, hay de todo en la viña del Señor, hay tantos buenos y malos, hay tantos competentes como incompetentes. Bueno, hay que poder saber ubicar a cada uno en su lugar y ahí está un poco el arte también de lo que es la intuición de quien conduce y la sabiduría para poder sacar de cada uno el mejor provecho para el conjunto o el colectivo. Entonces, justamente el ser humano siempre está atravesado por su imperfección, por sus debilidades, pero en sí la conducción debe tratar de ser lo más perfecta posible para que en definitiva también sea una vara a partir de la cual se adecúe cada persona y eso se vaya elevando cada vez más y no sea en definitiva la degradación constante en la que estamos sometidos a diario. Entonces cuando se ponen a los peores o a los más ineptos al frente de los lugares, como yo creo que sucede hoy con este gobierno nacional que tenemos, justamente lo que se hace es degradar la política, destruir la vara sobre la cual nos medimos, porque me parece que lo que está haciendo Milei es dejando la vara completamente destruida y por el piso de lo que tiene que ser un presidente, de lo que tiene que ser un ser humano, digamos, en definitiva también. Entonces eso también se traslada al conjunto, a la sociedad, dejando un pésimo ejemplo sobre todo para las futuras generaciones, digamos, los más chicos que están de alguna manera absorbiendo todo ese discurso de ignorancia y de odio, que no tiene otra calificación. Entonces, justamente por eso también la condición de quien conduce debe ser con un alto grado de moral y de participación consciente de lo que se está haciendo y la responsabilidad también que tiene sobre los hombros, porque no es cualquier cosa también los errores y las consecuencias de los errores que se pueden cometer en la conducción. Después dice Perón, la acción política es cuantitativa. En la organización política también hay que pensar en la construcción. Hay que construir el andamiaje orgánico y rellenarlo bien sin mirar mucho. ¿Por qué? Porque la acción política es cuantitativa. Si esto lo pensamos en términos de lo que son las elecciones y el armado de los frentes electorales, hay un principio que siempre se repite y que es que el peronismo es frentista. Decimos ni excluyentes ni sectarios, sino que la concepción frentista del movimiento justicialista tiene que ver con incorporar a los distintos sectores de la nacionalidad que conforman lo que es el pueblo. Entonces ahí es donde no se puede pecar de sectarismo, de pretender que simplemente entre un grupo de puristas se puede desarrollar un hecho político, ya que este es de carácter cuantitativo, como dice Perón. Las elecciones son
son números. Si tenés la mayor cantidad de votos, ganás, y si no, quedás relegado. Pero bueno, para obtener esta cantidad de votos necesaria para ganar es donde es necesario armar un frente a partir de un programa político. Entonces, eso es simplemente una cuestión cuantitativa, de cuántas voluntades puedes juntar para que te voten. Ahora, dice un poco más adelante, la acción de gobierno es cualitativa. Y acá es donde también entra la doctrina como un orientador de lo que tiene que ser un gobierno popular, un gobierno peronista que defienda los intereses del pueblo. Y en este sentido también lo que me hace reflexionar es que justamente la confusión que se produce en términos electorales cuando uno dice, bueno, a veces la amplitud es tan grande que sumás a cualquiera al frente. Si bien no es tan así, digo, siempre están los límites porque claramente hay un continente que se determina y quienes están del otro lado, o sea, hay una constitución de un enemigo que son los cipayos, digamos, los antipatria. Bueno, quienes no están en ese bando son parte del pueblo. Con las diferencias que podemos tener, hay un arco ideológico importante, digamos, dentro de la cultura política argentina, desde los nacionalistas hasta los progresistas, con todos los matices intermedios, tanto de centro, de izquierda o de derecha, más allá de que son categorías que me parece que no sirven para analizar nuestra realidad, pero a modo de ejemplo lo podemos proponer de esa manera, es decir, todo un arco ideológico muy diverso que también a Perón le tocó conducir en su momento, tanto con conservadores como con gente más progresista, pero que todos iban dentro del mismo barco. Ahora, eso es para el armado de un frente electoral. A la hora de gobernar, ahí sí no se puede hacer una mezcolanza de ideologías que justamente no llevarían a ningún lado. Y es un poco lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, cuando con esta concepción frentista, a partir de la cual se constituyó, pretendió gobernar de la misma manera, es decir, haciendo una mezcolanza un poco de todo, ¿no? Y creo que ahí estuvo justamente gravemente el error, porque en esto de querer quedar bien con todo el mundo, lo que se perdió fue la esencia de una doctrina que marque el rumbo de un gobierno, y que justamente también por las falencias de formación propia de Alberto Fernández, que siempre ha girado en torno más de la socialdemocracia y el liberalismo de izquierda, como se define a él, que siendo peronista. Esto fue algo que asumió, al menos en términos discursivos, a partir de también que fue electo candidato a presidente. Justamente ahí lo que se vio fue la falta de una doctrina clara que sea la que marque el norte del gobierno, y que justamente no permitió hacer una buena gestión. Entonces, por eso dice Perón, la acción de gobierno es cualitativa, porque si pensamos en el gobierno, allí sí que hay que pensar de otra manera, porque esto se trata de una buena gestión. Entonces, al compulsar todos los elementos de la conducción, debemos tener como punto de partida que la perfección se alcanza en lo orgánico. Hay que trabajar de la periferia hacia el centro. Alcanzada la perfección orgánica, se puede alcanzar la perfección humana. Esto está ligado también con algunos de los conceptos de Francisco, ¿no? Donde digo, él resalta mucho la diferencia entre la centralidad y la periferia, diciendo que desde la periferia se aprecia mejor. Y eso también lo podemos pensar en términos de lo que es la constitución de nuestro país. Nosotros estamos atravesados desde la constitución misma de nuestra nación por una mirada centralista y unitaria, que es donde todos los cañones están puestos en el puerto de Buenos Aires, en la capital federal. Y después existe la periferia, que es lo que podemos decir se llama el interior, que es donde también habitamos la mayor parte de los argentinos, y que eso nos da otra mirada del país, y es muy enriquecedora también, porque cuando uno habla con personas que son excesivamente porteñas, por decirlo de alguna manera, se da cuenta del desconocimiento profundo que hay de todas las latitudes de este gran, hermoso y complejo país. Entonces esa centralidad también obnubila un poco la percepción. Y desde la periferia uno ve un poco mejor, porque también está alejado de todo ese barullo y todo ese quilombo que es justamente la centralidad, donde están puestos todos los focos, ¿no? Entonces por eso también dice Perón,
La organicidad es lo que va a dar o lo que va a permitir la perfectibilidad de las personas, porque si uno se encuentra en un medio donde se resalta el virtuosismo, eso creo que inspira también a que uno saque lo mejor de sí. Entonces también de los ámbitos en los que nos rodeamos tiene que ver con el desarrollo personal de las cosas que afloran en cada uno, ¿no? Porque si estamos en ambientes donde predomina la violencia, la discriminación, la segregación, de cualquier tipo, entonces justamente ahí lo que hace es propiciar los antivalores, digamos. En cambio, en un medio donde prevalecen otro tipo de virtudes, también se cultiva eso y en definitiva uno cosecha lo que siembra también. Entonces, por eso a la hora de hablar de la orgánica, es importante tener en cuenta estos elementos que van a hacer también mejorarnos y crecer como individuos, como personas, como sujetos políticos, etc. Bueno, sobre estos elementos donde Perón dice la perfección humana y la perfección orgánica, es uno de los puntos donde él señala también algunos aspectos que conforman justamente este esquema de perfeccionamiento. Bueno, antes de mencionar esto, quería decir que hay etapas y un orden que se debe cumplir para la realización de esta tarea y que es lo que Perón dice hay que construir desde abajo. Entonces, la construcción política se da si justamente se genera esta conciencia desde las mismas bases y eso se traslada hacia la conducción. Porque, digamos, si los cimientos de un movimiento político, así como los de una casa, no están bien constituidos, es muy difícil que eso se sostenga en el tiempo y ante el primer vaivén cae sobre su estructura. Entonces, por eso, la verdadera construcción y la construcción que realmente llega a ser revolucionaria es la que se construye de abajo hacia arriba, desde las mismas bases de la organización. Entonces, acá también Perón menciona un poco lo que son las unidades básicas, que eso es un concepto y un esquema que siempre hemos estado rescatando a lo largo de estos programas. Entonces dice, hay que poder determinar el continente para poder generar el contenido, porque el continente cristaliza la organización integral de los elementos de la conducción. Entonces él pone como ejemplo la creación de la Escuela Superior Peronista, como los ateneos y las unidades básicas, y los elementos culturales que generan y trabajan sobre ese continente donde justamente está puesto el contenido. Entonces dice, esto debemos llevarlo hasta la última célula partidaria, educando al último hombre que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en nuestra conducción. Cuando lo hayamos obtenido podemos decir que ahí tendremos los elementos básicos de la conducción. Bueno, siguiendo un poco más, dice, el conductor a veces es conducido. La conducción tiene un fenómeno extraordinario y que el conductor a veces es conducido por los propios elementos de la conducción cuando ellos están capacitados. Entonces, esto sucede cuando uno se rodea de un buen equipo de gente. Ahí está también el correcto asesoramiento y lo que es la potencialidad de las virtudes de cada uno. Porque justamente esto también lo decía, siempre me acuerdo cuando Guillermo Moreno pone de ejemplo cuál es la virtud o la capacidad distintiva de un presidente, y es la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Entonces, esto implica que una persona no puede ser experta en todo. Simplemente tiene que ser sabia a la hora de tomar decisiones, al menos si va a estar en un lugar de decisión, como es un cargo ejecutivo, una presidencia. Y por eso existen justamente el gabinete de ministros de los expertos en las distintas áreas que conforman la acción de gobierno, que asesoran a ese presidente y a su vez este presidente toma las decisiones. Entonces ahí es donde también uno se encuentra conducido por el conjunto, por los auxiliares de la conducción, que deben estar preparados justamente para que eso termine con la realización del objetivo y no en las apetencias personales de cada uno.
Entonces, a veces sucede esto, porque también se retroalimenta, digamos, no es todo de manera unilateral o unidireccional, sino que hay una retroalimentación de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que en ese diálogo y en esa dinámica permanente es donde se va desarrollando el movimiento. Entonces por eso estos elementos son necesarios, porque no se puede conducir ni lo inorgánico ni lo anárquico. Ahí no hay posibilidad de conducir nada. Justamente el peligro de la anomia a la cual estamos sometidos si la cosa sigue así, que es que no haya ningún tipo de normativa o de consenso social, de cumplimiento de normas, sino que sea la anarquía absoluta. Bueno, ahí no hay posibilidad de conducir nada, y ese es el estado de caos al cual hay que evitar llegar de todas maneras. Entonces, bueno, por eso también la importancia de los cuadros auxiliares que llevan la conducción a los últimos estamentos de lo que es la masa o el pueblo. Entonces, bueno, siguiendo un poco el contenido, dice: organizar, educar, enseñar, capacitar y luego conducir. El conductor no es nada sin los elementos de la conducción, y si no están preparados y capacitados para ser conducidos. Entonces, por eso es importante estos conceptos. Se trata primero de organizar, segundo de educar, tercero de enseñar, cuarto de capacitar y quinto de conducir. O sea, la conducción es la última instancia de un proceso que arranca con la organización, sigue con la educación y la capacitación, y finaliza justamente con lo que es la conducción por sí misma. Entonces, en el análisis que hagamos de estos elementos, tenemos que tener en claro que sin realizar ese proceso no vamos a poder lograr la organicidad que necesitamos en el pueblo para llevar adelante la conducción. Entonces, bueno, dice un poco más adelante Perón, que hay que destinar también un punto especial a los cuadros auxiliares de la conducción, porque muchos piensan que simplemente ya teniendo un conductor ya es suficiente, pero en definitiva las condiciones que tiene que tener el conductor superior no son las mismas que las que debe tener un conductor auxiliar, porque uno es creador y el otro es el ejecutor de esa creación. Uno plantea la cuestión estratégica y los cuadros auxiliares plantean la cuestión táctica, que tiene que ver con cuestiones resolutivas que lleven adelante o que potencien esa estrategia y que además le den sentido, ¿no? Justamente. Entonces, ahí están el tema de los cuadros auxiliares de la conducción. Bueno, después Perón, para finalizar lo que es esa primera clase, habla de la masa, y esto, bueno, quería leerlo textual. Dice, bueno, finalmente nosotros quizás seamos, en el orden político, los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuados para la conducción. Por eso nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero en las condiciones de adversidad tremendas en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del partido peronista. Si la masa no hubiera tenido las condiciones que tuvo, cuando el 17 de octubre perdió el comando, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo. Actuó por su cuenta, ya estaba educada. Bueno, esto es algo que justamente hemos mencionado en la primera parte de este programa, lo que fue la prédica que realizó el general Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde ella estuvo iniciando este proceso que tenía que ver con organizar primero al conjunto de los sindicatos y trabajadores que tal vez estaban dispersos o por su cuenta, poder enseñar y capacitar también sobre lo que tenía que ser la acción de un buen gobierno, y finalmente conducir, que esto se termina de validar con ese 17 de octubre, donde el pueblo justamente salió en búsqueda de su líder. Bueno, ahí tenemos como el desarrollo de lo que fue esta primera clase del Manual de Conducción Política, en el desarrollo de la bolilla 1 de lo que son estas 8 unidades que componen la materia.
Así que, bueno, de esta manera vamos concluyendo lo que fue esta primera parte, esta primera clase de esta gran obra que se llama Manual de Conducción Política, que lo pueden encontrar en PDF o que también lo pueden solicitar a través del número de contacto para que se lo pasemos, ya que hay diversas ediciones, algunas más completas que otras, pero que en definitiva todas están buenas para hacer una comparativa también de los distintos, a veces, contenidos complementarios que se suman a las ediciones que van sacando a lo largo del tiempo. Así que bueno, sin más para decir al respecto, e invitándolos a que sigan enganchados con la programación de la radio en FM Ya sea a través del dial o de la página de Facebook, donde se transmiten en vivo los programas y pueden repasar también este programa de la misma manera. Nos vamos despidiendo hasta el día jueves, donde nos volvemos a encontrar de 9 a 10 de la mañana para seguir haciendo Mundo Peronista Radio. Un gran saludo y abrazos, que tengan buena jornada. Hasta la próxima. Fue lo que somos lo que nos unió, el viento nos amontonó, bicicleteados, ninguneados, por no ser parte nos dan la lección. Si no transas será tu fin, si no transas